En aquel diccionario se estaba bien, sobre todo la A. Aquella letra, apostada en su intocable torre de iniciador, de abanderada, se dedicaba a habitar con todo el lujo de quien vive cómodamente. Abrías por la primera página y ahí la encontrabas, chula, como diciendo, aquí estoy yo. La A mayúscula sabía con toda seguridad que el resto de las letras le tenían envidia, que los otros signos, como hermanos menores, se fijaban en ella como una de las duras, la gran defensora del vocabulario. Sin embargo, no era feliz. A pesar de conocer la realidad que la rodeaba, no estaba contenta. Llevaba demasiado tiempo encajonada en el mismo cliché. Pasaban los años y se iba haciendo vieja. Se estaba asfixiando en aquel viejo y manoseado diccionario. Un día de abril, alguien colocó una hoja de adelfa como marca en su regazo. Habían señalado la página para recordar algo. Ese momento fue el detonante de todo. Parecía que el destino llegaba vestido de naturaleza para decirle algo a esa entristecida letra. En ese instante, la A mayúscula no pudo más. Decidió que en cuanto cayese la noche, se marcharía. Dicho y hecho. Pasado el atardecer, cuando el ocaso del día se aproximaba inexorablemente, miró a su alrededor, vio que todas las letras estaban dormidas y saltó afuera. Comenzaba una nueva vida para ella. Nunca había estado en la calle, pero le resultaba atrayente. Aquel ir y venir de gentes, signos y letras la motivaba sobremanera. Estuvo caminando sin rumbo durante un tiempo, pero pasadas unas horas se sintió cansada. Estaba en una gran avenida de la ciudad y decidió sentarse en un banco. Observó cómo se mezclaban paseando personas, letras y signos de toda naturaleza. Bien es cierto que solo las letras podían ver a los humanos. Ellos no tenían la capacidad de percibirlas a ellas, aunque convivieran. Estaba pensando en lo curioso del asunto cuando una C mayúscula, que pasaba por allí, se sentó a su lado diciéndole: «Hola, A. Vaya viento hace hoy, ¿no?» «Sí, ¿puedo preguntarte algo?», dijo con prudencia. «Dime». «Verás, es la primera vez que salgo a la calle y no sé cómo funciona todo esto». La C mayúscula comenzó a reír. Pensó que se reía de ella. Esto le cabreó un poco. «Si lo llego a saber no te pregunto nada», comentó enfadada. «Tranquila, chica, no te sulfures. Es que no es habitual encontrarse con una novata. Yo te cuento. En la ciudad vivimos todos unidos, pero no obstante, convivimos en distintas realidades. Las personas por un lado y las letras y los signos por otro. ¿Comprendes?» «Ya entiendo. Pero nosotras, las letras, ¿cómo coexistimos con el resto del vocabulario?» «Fácil», dijo la C mayúscula. «Cuando sentimos afinidad con un signo o con una letra, tenemos la facilidad de formar una palabra y nos conectamos. Naturalmente, ambos tenemos que pertenecer a dicho término, si no es imposible formarla. De este modo, puedes realizar tareas de todo tipo que quieres comer algo, pues solo tienes que buscar la letra adecuada y listo. Por ejemplo, si eres una A mayúscula, luego puedes ponerte ciego de peras si buscas a una P, una E o una T. Pero recuérdalo siempre, tenéis que estar ambas de acuerdo, si no, no sirve. Ah, y recuerda otra cosa muy importante. No se puede abusar de nuestra afinidad con las letras. Si te pasas, el método no funciona, ¿lo pillas?» «Ok, pero ¿cómo lo hago?», dijo confundida. «Sencillo, solo con desearlo mentalmente materializarás lo que deseas». «¿Así, tan fácil?» «Tan fácil, pringailla». La C mayúscula se marchó por su camino y la A, completamente anonadada, descubrió el mundo en el que se había metido. Un universo en el que se podía conseguir todo lo que se desease solo con combinarse con el signo o la letra adecuada. Era absolutamente fascinante.
Siguiendo los consejos de aquella cochambrosa C mayúscula, siguió paseando por un parque que encontró a su izquierda. Llevaba más de mediodía caminando cuando le entró apetito. Vio a una Z minúscula tumbada en la hierba y decidió hablar con ella. «Hola, Z». «Hola». «Oye, soy nueva en esto, pero me han dicho que siendo una Z como eres puedo comer una pizza si me apetece y me ayudas». La Z minúscula bajó y subió su cabeza haciendo un gesto afirmativo y automáticamente apareció ante ella una estupenda pizza, exactamente la que había pensado comerse. Después de comer, optó por tumbarse como había hecho aquella Z. Buscó una sombra en uno de los árboles cercanos y se dejó caer para hacer una plácida siesta, pero no la dejaron dormir. Cuando ya estaba cayendo en brazos de Morfeo, una F mayúscula, vestida de negro, le dio un codazo preguntándole: «¿Follamos, ah?». Pero ella todavía estaba medio dormida y mirándola con gesto de desprecio, expresó un tajante «no». La F se marchó con gesto contrariado, pero antes de salir de su radio de audición la escuchó decir: «Puta malnacida». El suceso con aquella la desveló. Escuchó música cercana y se acercó dejándose llevar por su pabellón auditivo. En mitad de una plaza, a la salida del parque, había una orquesta interpretando canciones muy conocidas. La gente estaba saltando y bebiendo con toda naturalidad y con toda normalidad. Cuando estaba en el meollo, vio un grupo de letras brincando al ritmo. Se agitaban grafismos de todo tipo. Había R mayúsculas y minúsculas con vasos de ron con Coca-Cola, y tomando vodka con naranja o cerveza, y la W saboreando whisky con hielo. Cuando se adentró en el gentío, la banda estaba interpretando una canción de Sergio Dalma. Se trataba de Bailar pegados. Todo el mundo, incluidas las letras, se emparejaron para abrazarse mientras danzaban. Obviamente, una A mayúscula tan guapa no pasó desapercibida. Una M minúscula se aproximó sigilosamente a ella y la agarró de la cintura sin preguntar. «¿Qué pasa, preciosa? ¿No bailas con nadie?» «No, yo no sé bailar». «No te preocupes, yo te enseño». «Bueno, vale». La M minúscula la agarró fuertemente para comenzar un lento bamboleo que la atrapó sin solución alguna. El muy cabrón se trataba indistintamente en mayúscula y en femenino según el sexo de la letra. Lo estaban metiendo manos sin permiso de ningún tipo. Mientras usaba sus manos como pulpos, hablaba con ella. «¿Qué haces por aquí, preciosa? No pareces de la zona». «¿Por qué dices eso, M?». «Bueno, no te había visto nunca por aquí». «Sí, yo soy nueva en la ciudad», comentó aturdida. Cuando más cerca de su boca estaba, le hizo una pregunta que echó por tierra todas las posibilidades de que hubiera tenido algo con ella. La M sabía a ciencia cierta que la posibilidad de sexo oral entre una M y una A estaba ahí, y no dudó ni un solo instante en proponérselo. «Oye, pequeña, no voy a andarme por las ramas. Dígame», dijo desabrida. «Sabes que entre una A y una M se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad?» «Bueno, supongo que sí». «Vale, entonces a ti no te apetecería hacerme una mamada, ¿no?». Aún no había terminado la frase y ella ya le había propinado un puntapié que lo dejó agachado en el suelo diciendo: «Que te la chupe tu padre, cerdo». Se marchó de la verbena dejando a todas las letras cuchicheando entre ellas, pero le dio igual. No estaba dispuesta a dejarse arrastrar por una jodida M sin modales. Ella no era ninguna mojigata, pero tampoco una de esas que se dejan follar por cualquier letrucha. Por eso determinó salir de allí con la cabeza bien alta para no volver a cometer el error de bailar con nadie que no le gustase con seguridad. Debía aprender la lección y grabárselo a hierro y fuego. Aquella noche durmió donde pudo. No conocía a nadie y la pasó en un portal al raso. No estaba acostumbrada al sistema de vida que todo el mundo utilizaba y no pensó que era tan sencillo como buscar una letra que aceptase crear una palabra afín a ella en términos que significaran descanso o similar. Cuando ya amanecía,
tumbada en el frío suelo del portal, cayó en la cuenta. Podía haber encontrado una buena R que aceptase solo reposar o una comprensiva D que no le hubiese importado descansar juntas, pero aún no dominaba el método. Se levantó con un hambre atroz. No había cenado nada y podía comerse una mula cruda. En esta ocasión no dudó en utilizar los recursos que todos utilizaban. Tenía que buscar con urgencia cualquier letra que se solidarizara con ella. Y quería desayunar ya. Necesitaba una D, una E, una S, una Y, una U, una N o una R. Cualquiera le servía. Anduvo por las calles buscando compulsivamente. Pero ocurría lo que siempre pasa. Cuando buscas algo no lo encuentras nunca. Y cuando no lo buscas aparece de sobras. Al final, ya desesperada, vio buscando en un contenedor a una Y con un aspecto inmundo. Pero no le importó. Tenía tanta hambre que no le importaba la apariencia. Se dirigió hacia ella de inmediato, aunque cuando le preguntó si podía desayunar con ella, dejó de escarbar en el depósito y, dando un latigazo brutal contra el contenedor con el palo que llevaba en la mano, espetó: «Vete a tomar por culo, de mierda». No abrió la boca. Se quedó planchada de tal manera que supuso que estaba con el mono o similar. Así pues, siguió andando. Le sonaban las tripas como si llevase toda una coral polifónica dentro. Estaba desesperada. De repente, al final de la calle donde se encontraba, divisó a una N mayúscula mirando el escaparate de una pastelería. Era una N mayúscula y se lanzó como un kamikaze en la Segunda Guerra Mundial. «¿Qué hay?», dijo súbitamente. «Hola. Oye, ¿miraban los pasteles? Lo digo porque estoy buscando a alguien afín a mí para desayunar y tú lo eres». «Vaya, yo también. De puta madre, chica». Fue su salvación. Buscaron un lugar apropiado, se sentaron en el suelo y ambas cerraron los ojos. Solicitaron mentalmente su desayuno y ahí estaba. Al fin pudo alimentarse correctamente. Hacía una mañana estupenda. Los primeros días de la primavera llamaban a la puerta del ciclo de las estaciones. Se sentía bien. Había desayunado plácidamente y comenzaba a darse cuenta de que aquel extraño mundo de deseos podía ser fantástico. Solo con encontrar la letra adecuada podía conseguir lo que le diera la gana. Aunque imaginaba que no se podría lograr cualquier cosa, no olvidaba las palabras de aquella cutre C mayúscula de los inicios que le dijo con vehemencia: «Si te pasas, la cosa no funciona». En cualquier caso, estaba animada. Llevaba muchos años enclaustrada en aquel viejo diccionario y el día que dio el salto todo cambió para ella. Ahora podría desarrollar su arte en la ciudad. Eran letras, solo letras, pero también tenían sentimientos. No trabajaban, aunque por el simple hecho de pertenecer al vocabulario estaban obligadas por naturaleza a vivir artísticamente, digamos. Su trabajo, por decirlo de alguna manera, era desarrollar la lengua en sus distintas y variadas acepciones. Era lógico. ¿Qué era la lengua sino un compendio de palabras formadas por letras? Por tanto, mientras ellas, las letras, mantuviesen viva la poesía, las humanidades o cualquier concepto que tuviese relación con lo literario, seguirían vivas. ¿Cuál era el procedimiento para que ello ocurriese? La factoría. Eso lo supo enseguida. Tras vagabundear varias jornadas sin hacer apenas nada, un lluvioso día de finales de abril, se acercó a ella una vieja X mayúscula con aspecto cansado. La A mayúscula estaba sentada en una plaza con la mirada perdida y la X se aproximó y empezó a hablarle. «Si no trabajas, no podrás conseguir cosas», dijo rotunda. «¿Cómo dice?», preguntó extrañada. «Te he visto holgazaneando sin rumbo varios días por ahí». «Ya, ¿y qué?», confesó tajante. «Pues que tu crédito de letra se va a acabar». «¿Mi crédito de letra?», consultó interrogante. «Sí, tu crédito de letra. Creo que desconoces cómo funcionan las cosas por aquí, ¿verdad?». «Pues sí, la verdad, solo llevo un par de semanas en la ciudad y todo es tan fácil que no me preocupo en exceso por nada, francamente».
Mira, chica, yo ya soy tinta vieja y no me gusta ver cómo las letras jóvenes van muriendo por no haber hecho las cosas bien. En este mundillo nuestro todo gira alrededor de la factoría. ¿La factoría?, dijo curiosa. Sí, la factoría, el lugar donde trabajan las letras. Pero ahí se puede conseguir todo sin trabajar, solo con encontrar alguna letra afín, ¿no?, dijo dubitativa. Definitivamente no. Si todo fuese tan sencillo, todas las letras estaríamos ganduleando siempre, pero eso no es posible. Tenemos que trabajar duro para conseguir que esa afinidad funcione a nuestro antojo. Y si no trabajamos, la conexión falla. ¿Puedes explicarme cómo funciona esta factoría de la que me hablas, por favor? Mira, es muy simple. Sintetizando, las letras trabajamos para que los libros se lean más. A través de un sistema fabricado en la factoría por nuestros antiguos grafismos, se nos proporcionan listados diarios de humanos que necesitan una lectura concreta en un momento determinado. Los grafismos que regentan la factoría crearon un sistema de observación a las personas por el que, introduciéndose en sus casas, en sus trabajos o en sus lugares de ocio, dilucidan cuáles son sus problemas y cuáles las soluciones a estos por medio de los libros. Te pondré un ejemplo para que lo veas algo más claro. El servicio de observación detecta a alguien que tiene dificultades para dejar de fumar. Pues bien, se introduce el nombre de este tipo junto al título del libro de autoayuda que necesita para solucionar la cuestión en el listado diario que nos proporcionan la dirección de la factoría, y mediante el mismo sistema de conexión que utilizamos entre las letras para conseguir lo que queremos en la calle, depositamos el ejemplar en un lugar de su casa cercano a él. De este modo, más pronto o más tarde, lo usa. Nosotros contribuimos a la difusión de la literatura. Las letras seguimos vivas y la gente arregla su vida. Es muy sencillo. Voy comprendiendo, dijo mientras asentía. Con este método sembramos la semilla literaria a la vez que ayudamos a las personas. Ellos viven mejor y las letras sobrevivimos. Por último, debes recordar que nuestro sistema de conexión letra-palabra para conseguir lo que necesitamos funcionará mejor si asistimos a la factoría. En caso contrario, el acoplamiento empezará a fallar y lo que nosotros denominamos crédito de letra se irá agotando. Dio las gracias a aquella caduca X y se marchó. Tenía que reflexionar tranquilamente sobre todo aquello. En esas 2 o 3 semanas que llevaba en la ciudad, nunca le habían fallado la conexión letra-palabra. ¿Y si esa vieja estaba loca y todo eran invenciones de su cabeza? En un principio pasó del asunto para seguir rutinariamente consiguiendo lo que le venía en gana, solo con encontrar letras que tuviesen las mismas pretensiones que ella. Sin embargo, cuando falló por primera vez el ensamblaje con otra letra, comenzó a preocuparse. Decidió ir a la maldita factoría de una vez por todas. Preguntó por ahí y 2 días después estaba en la puerta de aquel extraño lugar. Le recibió una A mayúscula y, dirigiéndose a ella en un tono enérgico, pronunció: «¡Otra nueva!». El resto fue rápido. Le presentó a las letras que estarían en su nuevo trabajo y ellas le enseñaron el sistema. No difería mucho de lo que le había contado la ajada X. Allí se trataba de darle solución a las dificultades de las personas. Esencialmente, se enviaban libros para atajar asuntos de infelicidad, anorexia, dejar de fumar, ansiedad, obsesiones varias, etc. También hacían llegar libros de poesía para enamorados sin éxito, libros de ciencias o humanidades para hijos de padres sin recursos, grandes éxitos de la literatura universal para bibliotecas de asilos o prisiones y un sinfín de departamentos que conformaban la factoría. A ella le tocó trabajar en este último sector, literatura universal. Los libros aparecían en las estanterías de estos lugares como por arte de magia, pero la gratuidad de estos hacía que nadie se preguntase cómo había llegado hasta allí. Existían 2 listados diarios,
uno de personas para ayudar y otro de personas curadas. Tenían que borrar del histórico de la factoría a los humanos ya curados y, sinceramente, era toda una satisfacción saber que esa persona había sanado gracias a los libros, o lo que era lo mismo, gracias a ellas, las letras. En algunas ocasiones necesitaban hacer varios envíos a alguien en concreto. Algunos eran más difíciles de tratar y requerían más de un libro, pero su capacidad de envío era ilimitada. Por otro lado, existían factorías en muchos lugares del mundo, aunque la suya era exclusivamente de letras en castellano. Imaginó que el resto de las factorías funcionaban con el mismo método. Aún recordaba a un tal Sebastián Bermúdez. Estaba ingresado en prisión y había que tratarle de un problema de tozudez aguda. Se había quedado sin amigos debido a su empecinamiento y a su falta de ética. Tuvo que enviarle toda una batería de clásicos de la literatura universal que iban apareciendo en su celda con rigurosa cadencia. Le costó varios años encauzar su comportamiento, pero perseverando mucho logró modular su personalidad. También recordaba el caso de Tomasa Díaz. Este fue un caso realmente difícil, pero entre una P mayúscula compañera suya y ella, pudieron sacarla adelante. La A mayúscula se consideraba una A bien preparada y con una buena capacidad tanto artística como técnica, y en el caso de Tomasa se lo demostró a sí misma. Era una mujer madura con obesidad mórbida. Pesaba más de 120 kilos y no medía más de 1,60. Le enviaron gran cantidad de ejemplares sobre bulimia, obesidad, autoayuda para adelgazar y otros etcéteras imaginables, pero no servía de nada. Ella seguía igual. Le costaba respirar y su autoestima estaba por los suelos. El servicio de observación detectó que no sabía apenas leer y ahí dieron en el clavo. Pasó días enteros buscando en el archivo general de la factoría, pero no encontraba nada que sirviese. Tras una búsqueda profunda y constante, encontró unos folletos que se entregaban en los años 60 a las embarazadas analfabetas para que comiesen bien y con moderación. Solo eran dibujos con un texto escueto. Eso sí, eso no. Al fin acertaron. Costó, pero acertaron. Pasaron 2 años de arduo trabajo y, por qué no decirlo, también de alegrías. En el trabajo conoció a una R mayúscula de la que se enamoró. Aunque ellas eran letras que gramaticalmente se definían en femenino y se diferenciaban por el sexo, como los humanos, en el caso de aquella R mayúscula era de una masculinidad aplastante. La R y ella enseguida tuvieron feeling en su manera de pensar. Aún recordaba el día que se conocieron. Una B minúscula y ella estaban comiendo en la cafetería de la factoría. Se levantó para coger una fruta del mostrador y, sin darle tiempo a reaccionar, se acercó. «Vaya guapa que hay por aquí», le dijo al oído. Ella se giró, le miró y automáticamente se enamoró de aquellos ojos negros. Era una R mayúscula distinta. Aquella letra le encandiló. Tenía una voz tremenda, casi radiofónica. Se sentaron en un rincón y comenzaron a hablar. «¿Y de dónde sales?», preguntó cariñosamente. «Soy tu ángel guardián», contestó. «Ya, pues no veo tus alas. Es que las tengo guardadas para llevarte volando después del trabajo». Desde ese día creo que no se separaron más. Él era una R y ella una A, por lo que su conexión para conseguir deseos dentro del vocabulario era amplia. Además, tenían algunas cosas en común que les unían con fuerza, sobre todo la poesía y el cine. Pasaron fines de semana enteros viendo películas y leyendo poesía de sus ancestros, las viejas letras en castellano antiguo. Los años se fueron sucediendo paso a paso. Se fue haciendo vieja. Cuando se quiso dar cuenta, se había convertido en una veterana en la factoría, pero estaba contenta. Su labor allí le gustaba. Ayudaba a los humanos a ser más felices y eso era reconfortante.
que el lejano día en que saltó el diccionario, llena de incertidumbres y miedos, le parecía ya tremendamente distante. Francamente, nunca se arrepintió de la decisión tomada. Vivió con intensidad y los libros, las letras y los hombres también lo hicieron.